Bueno, continuamos con la segunda parte de la clase destinada al tema del romanticismo y su debate en términos filosóficos, sociológicos, con el iluminismo. Claro está, habíamos dicho que hay toda una vertiente muy importante relativa al arte que nosotros no estamos tocando, pero el romanticismo se expresó y muchísimo, como habíamos dicho, en literatura, en pintura, en música. Es muy claro ver ese contrapunto entre los románticos y los ilustrados en este ámbito, es muy claro, pero bueno, no excede, digamos, lo que nosotros vamos a trabajar en este contexto y en este marco. Entonces, centrándonos específicamente en la cuestión filosófica y sus derivaciones en relación al pensamiento social, piensen ustedes que ya el siglo XIX es el siglo en el cual va a surgir a través del positivismo, a través del cientificismo que está en desarrollo, el pensamiento social y la sociología como tal, ¿no? Es el siglo en el cual Comte va a desarrollar su física social con el antecedente Saint-Simon, y en definitiva luego Durkheim va a dar cuenta de las reglas del método sociológico como una continuidad, ¿no? Desde Saint-Simon a Comte. Entre ellos se disputa el hecho de quién es el padre fundador y finalmente Durkheim. Pero bueno, todo esto tiene que ver con este debate entre el iluminismo y el romanticismo. Y básicamente hay mucho del pensamiento romántico que influye sobre estos pensadores, particularmente sobre Durkheim, sobre Saint-Simon y sobre Durkheim fundamentalmente. Por ejemplo, esta idea de concebir a la sociedad como un organismo. Contrariamente a lo que venían diciendo, si uno tiene que sintetizar las ideas fundamentales en términos del pensamiento social, contrariamente a lo que venían diciendo las corrientes contractualistas, la sociedad es un organismo. No es un mero agregado de individuos, es mucho más que eso. Y por tanto tiene sus leyes y por tanto tiene su propia evolución interna que hay que estudiar. También, digamos, la sociedad no solamente que es un organismo, sino que precede y es superior a los individuos. No es, decíamos, no es un agregado de individuos bajo ningún punto de vista, sino que precede a los individuos y es un organismo superior que conforma a los propios individuos, que conforma a los propios seres humanos. No hay posibilidad de pensar a los seres humanos por fuera de los lazos sociales, por fuera de los ámbitos de socialización. Bueno, hablaba de Durkheim recién. Durkheim va a plantear que la sociedad es la que conforma justamente a los individuos a través de la educación moral, la educación que remite a su tiempo, ¿no? Entonces, este elemento también es importante en este contrapunto entre individuo y sociedad. Los románticos van a plantear la importancia de la sociedad como preexistente y como organismo superior a los organismos individuales. El individuo en realidad es una abstracción, van a plantear desde el pensamiento social, que va a contrariar al iluminismo. No existe el individuo como tal. En todo caso, existen personas, sí, que en el marco de los procesos de socialización ocupan un lugar específico dentro de las instituciones, dentro de los grupos. Tienen un estatus y tienen un rol. No existe el individuo en sí mismo. Existe el padre, existe el hijo, existe el maestro, existe, digamos, cualquier otra de las profesiones o roles que a ustedes se les ocurra en términos sociales. Pero no como tal un individuo. Digamos, la mirada, podremos señalar la mirada como consecuencia de esto, ¿no? La mirada de los románticos y del pensamiento social que se va a desarrollar en función de esta filosofía o que va a tomar elementos de esta filosofía es una mirada holística, una mirada del todo, ¿no? Y los individuos en todo caso como partes de ese todo, las personas como parte de ese todo, pero primero la mirada por sobre ese todo. Han habido, históricamente existen, necesidades humanas constatables y cada una de las sociedades en particular, a través de sus instituciones, dan cuenta de las mismas.
¿no? O sea, sí se puede constatar la existencia de las necesidades y el proceso evolutivo, si se quiere, de las instituciones que tienen esa finalidad. Por tanto, no pueden removerse fácilmente las instituciones porque han surgido en función de las necesidades humanas. En todo caso, lo que sí se puede hacer es reformarlas, nunca destruirlas, ¿no? Nunca destruirlas como hizo el iluminismo a través de sus expresiones revolucionarias. Bueno, esto también remite a la funcionalidad, ¿no? A la funcionalidad. Y esto también es propio del pensamiento sociológico por desarrollarse, que va a tener clara expresión ya sobre el fin del siglo XIX, principio del siglo XX con Durkheim, pero que va a tener un desarrollo a través del siglo XIX. Lo que van a aportar también desde este pensamiento social anclado en esta corriente filosófica es la funcionalidad de cada una de las instituciones, como un, digamos, desarrollo lógico de lo que estamos diciendo. Las instituciones son funcionales, digamos, en el marco de las sociedades. Si alguna se torna disfuncional, por el motivo que fuese, porque queda, digamos, porque es retrógrada para su época, bueno, se la reformará, pero bajo ningún punto de vista se destruyen las instituciones, porque eso termina afectando la estabilidad social. Son importantes para la continuidad de la vida social también los pequeños grupos, no solamente las instituciones si las pensamos como instituciones generales, ¿no? Sino también los pequeños grupos o en todo caso pequeñas instituciones como pueden ser las familias, como puede ser el vecindario, como puede ser, no sé, hoy los clubes de barrio, bueno, ni hablar de instituciones más generales como la escuela y demás. Son muy importantes desde esta perspectiva, ¿no? La continuidad de esas instituciones. Lo que van a expresar, esto sí se expresa también muy claramente en el arte, pero también obviamente en la pluma, en el pensamiento de los intelectuales románticos, es una reacción frente al industrialismo, frente digamos, al crecimiento urbano, frente a los efectos de la revolución industrial, ¿no? Se va a ver muy claramente, bueno, decía, se ve mucho eso en la pintura, pero también en otras manifestaciones como en la literatura y también en el pensamiento social, el carácter disruptivo que ha tenido o que está teniendo el proceso de industrialización creciente que se está dando en Europa, fundamentalmente en Inglaterra, pero también en Francia, y luego que se va a extender por el continente, el carácter disruptivo, el tema de los efectos que esto tiene, digamos que el incremento del comercio tiene, en términos del orden social, pero también en términos ambientales, en términos territoriales. Entonces, en muchos casos se va a asociar al romanticismo desde una perspectiva reactiva, contraria a los avances de lo que sería el progreso científico-técnico, ¿no? El iluminismo, a través de la ciencia y el desarrollo del positivismo, está ligado a las transformaciones, al progreso, ¿no? Es lo que también se va a ir desarrollando, esta idea que se va a ir encarnando en las fuerzas políticas y sociales del siglo XIX. Bueno, el romanticismo desde una perspectiva reaccionaria, digamos, a cualquier tipo de avance o progreso que desestabilice el orden social, ¿no? No todos los pensadores románticos fueron reaccionarios, pero digo, de esta perspectiva surge también la posibilidad de sostener un orden conservador que añore de alguna manera el antiguo régimen o la estabilidad que tuvo el antiguo régimen. Esto lo vamos a ver en Saint-Simon. Saint-Simon va a terminar reivindicando al antiguo régimen en términos de su estabilidad y va a tratar de establecer los reemplazos, por ejemplo, si el clero ya ha perdido la función social que tenía en tanto estabilizador, bueno, serán los científicos. Si la ciencia, si la religión ha perdido su predicamento en la sociedad, deberá ser la ciencia, digamos, pero siempre deben ser estas instituciones y sobre todo las funciones que cumplen estas instituciones reemplazadas para garantizar el orden social, la estabilidad social. Bueno, para
Para terminar, bueno, ya lo habíamos dicho, digamos, para terminar este repaso, ya habíamos dicho el tema de la reivindicación de los aspectos no racionales, eso lo habíamos dicho al principio, en el primer video, esto es propio de este tipo de pensamientos. Y por último, el mantenimiento de las jerarquías. Un poco, bueno, lo terminaba de recién de decir con Saint-Simon, las sociedades tienen que mantener jerarquías, diferente a lo que se venía planteando desde el inicio del pensamiento contractualista, cuando partíamos de hombres libres, iguales, independientes que se asociaban. Bueno, acá no, un poco retomando el pensamiento premoderno, bueno, las jerarquías son importantes también como lógico desarrollo para mantener la estabilidad social, porque son funcionales y no deben ser sobrepasadas. Un poco esto es la síntesis. Yo no quería hacer un video tan largo antes, bueno, quedó un poco esta última parte, debía haberlo hecho el corte antes. Lo que sí aprovecho para que no quede también tan breve esta parte y tan asimétrica, hubo un compañero que me hizo una consulta porque en el capítulo que les di de Seitlin, en la segunda parte, o en realidad en las últimas 3 páginas, se habla sobre Hegel, que no es el caso, nosotros no lo vamos a tomar como autor, pero en todo caso sí, cuando hablemos de Marx, vamos a remitir algunas cuestiones que sí toma de Hegel, pero bueno, aprovecho que quedan estos minutitos y sobre todo, bueno, digamos, respondo esta consulta y por otra parte la socializo. eh, ¿Qué relación tiene el pensamiento dialéctico que Seitlin describe en Hegel con el pensamiento de Marx? Bueno, claramente hay una relación, solamente que hay una diferente interpretación de lo que es la dialéctica. Lo que va a decir Hegel, un poco les cuento a quienes no han leído, es que en realidad, tomando elementos también de este pensamiento romántico y también del iluminismo, bueno, Seitlin de hecho lo plantea como un autor que pretende hacer la síntesis entre estas dos corrientes filosóficas, solamente que las hace desde Alemania, ¿no? Alemania es el centro inicial de la reacción romántica frente al iluminismo, aunque Hegel fue admirador de la Revolución Francesa, solo que la realidad social, económica, cultural de su contexto no le permitía más que adherir a ese proceso revolucionario, pero lejos estaba en ese momento el reino de Prusia y los 300 pequeños reinos que conformaban lo que luego terminaría siendo Alemania, digamos, en términos unificados como Estado, pero eso va a ocurrir ya sobre fines del siglo XIX. Bueno, lo que va a hacer Hegel es un planteo desde la perspectiva de Seitlin que intente sintetizar el pensamiento racional o la idea de la razón con estos elementos del romanticismo. Entonces va a decir, bueno, efectivamente, la razón es un elemento fundamental que se expresa en términos individuales. Cada uno de los seres humanos son seres racionales y a partir de allí tienen la capacidad de comprensión, de entendimiento, pero por otra parte la razón es una fuerza cósmica, una fuerza metafísica, dice Seitlin, que va desplegándose a lo largo de la historia. Entonces lo que vamos a ver es que la historia se va haciendo cada vez más racional, digamos, las sociedades humanas, perdón, a través de la historia se van haciendo cada vez más racionales. Y digamos, plantea una serie de estadios que parten desde los imperios antiguos, en donde no había ni siquiera noción de lo que era la libertad humana, hasta llegar al ciclo de las revoluciones, la ilustración, y luego él se va a detener, como lo plantea Seitlin, no sé si tuvieron la oportunidad de leerlo, en Prusia, digamos en el Estado prusiano. Pero lo que va a ir viendo es que las sociedades humanas se van haciendo pasando desde aquellos imperios antiguos, por Grecia y Roma, el cristianismo,
las sociedades medievales, las sociedades protestantes, digamos las reformas protestantes, la Ilustración hasta llegar al Estado prusiano, él va a decir, bueno, en realidad las sociedades son cada vez más racionales, están gobernadas cada vez más por la razón como una fuerza, digo, inherente al desarrollo de la historia humana. Y por otra parte, como son más racionales, las sociedades se van conformando cada vez más de hombres libres, la libertad va ganando el lugar que le corresponde, digamos, la humanidad va haciendo lo que efectivamente debe ser. Ese es el desarrollo. Lo que pasa es que, y acá voy al punto de la consulta del compañero, eh, este despliegue que se da en el ámbito de lo humano no se da de manera lineal y sin ningún tipo de conflicto. Hegel lo que plantea y el pensamiento dialéctico lo que concibe es que todas las cosas, los seres, la naturaleza, el ámbito de lo social está en proceso, en proceso de desarrollo. Estamos siendo continuamente y estamos siendo en tendencia a lo que potencialmente somos. No es que una cosa es y es para siempre. Eh, por ejemplo, en el ámbito, no sé, de la naturaleza, si uno se pone piensa, no sé, un elemento natural, una piedra que estuviese, o una roca que estuviese, que está hoy en día en una playa, uno dice, bueno, esta roca ya está, es en eterno, ha sido y será por siempre. Y en realidad el pensamiento dialéctico lo que dice es que en realidad esa roca, es la concepción dialéctica, lo que dice es que esa roca está siendo, digamos, ha sido, está siendo y será hasta que dejará de ser. ¿En qué sentido? Hay fuerzas naturales que están actuando sobre la misma. La temperatura, los vientos, las lluvias, sobre todo el golpe de las oleadas, de las mareas, de las olas, la va socavando, la va erosionando. No es que ha sido siempre así, sino que a lo largo de los siglos, de los milenios, se fue modificando. Y a lo largo de los siglos y de los milenios continuará modificándose hasta que dejará de ser. Y los componentes que hoy en día la integran serán otra cosa, negarán a la roca. O sea, un elemento va a ser negado por propias fuerzas internas y externas, en este caso con la ayuda de fuerzas externas que la integran, ¿no? Entonces dejará de ser roca para ser arena, pero negará la condición de roca, pero no es una negación absolutamente destructiva que nada deja de la condición originaria. Bueno, esto que se da en el ámbito de la naturaleza, también se da, hay muchos ejemplos de los libritos de dialéctica que plantean ejemplos naturales. Bueno, de hecho, Seitlin pone el ejemplo de la semilla, la bellota y el roble, ¿no? La bellota como negación de la semilla, pero por otra parte como negación no destructiva, sino que lo que ya estaba inherente en la semilla se transforma en bellota, el roble como negación de la bellota, pero no como negación en el sentido de que destruye totalmente la bellota, sino que tomando elementos inherentes de una cadena de procesos que se están dando, termina transformándose en un roble, digamos. Bueno, estos procesos dialécticos que contienen en sí mismo la contradicción, la negación y que se van desarrollando en el ámbito de lo natural, también se dan en el ámbito de lo humano. Lo que ocurre en el ámbito de lo humano es que tenemos conciencia individual y colectiva de estos procesos, o que por lo menos podemos tomar conciencia, y las fuerzas que van a ser negadas para ser superadas pueden transformarse y se transforman en un obstáculo de ese desarrollo, ¿no? Entonces, la sociedad capitalista surge de la sociedad feudal. Las fuerzas que van a desarrollar el capitalismo ya estaban en la sociedad feudal. Nosotros lo vimos, la burguesía va tomando cada vez más fuerza, hasta que finalmente un componente de esa misma sociedad y las propias fuerzas internas de esa misma sociedad, a partir de una serie de cambios que se van dando de forma cuantitativa, en un momento se da un salto cualitativo, disruptivo, pasan a tomar otra calidad. Ocurre que las fuerzas retardatarias que plantean la continuidad del viejo orden pueden tomar conciencia o pueden actuar aún
defendiendo sus intereses en contra de. Y eso es lo que retarda en el ámbito de lo humano el desarrollo de este proceso que en el ámbito de lo natural, ya sea pusimos este ejemplo muy sencillo de una roca o muy sencillo de una planta, una semilla, se dan de manera sin ningún tipo, por lo menos no de fuerzas internas que lo imposibiliten. Pueden sí haber fuerzas externas que lo imposibiliten. Por ahí, efectivamente, la semilla no se transforma finalmente en un roble porque, no sé, la destruye el ser humano, por decir, o hay un proceso destructivo que la elimina, pero no por encadenamientos internos. En cambio, en el ámbito de lo humano sí ocurre esto. Y esto es eh, que se da esto tanto, insisto, en el ámbito de lo social, colectivo, pero también en el ámbito de lo individual. De ahí viene esta idea de que nosotros estamos siendo, y la idea absolutamente crítico-negativa de el status quo. O sea, no somos el punto final, no somos la expresión de toda nuestra potencialidad, estamos en proceso de ser. Eh, entonces negamos lo que estamos viendo, lo que es real es negado. Lo real es lo racional, lo acorde a la razón, lo que deberíamos ser al final de nuestro camino. Entonces negamos la situación actual. Nosotros nacemos con una enorme cantidad de potencialidades para desarrollarnos en plenitud y estamos yendo hacia eso. No es que lo que seamos ahora es lo definitivo. Nosotros tenemos que negar esta condición para llegar a ser lo que plenamente debemos ser, ¿no? Entonces ese es un aspecto que obviamente va a tomar Marx, estos elementos de la dialéctica, esta crítica absolutamente potente respecto al status quo. Lo que pasa es que va a, digamos, quitarle estos elementos idealistas y lo va a fundamentar este pensamiento sobre las fuerzas materiales, ¿no? No es que hay una idea por desarrollar, no es que nosotros no somos ahora en función de una idea que plenamente acabará siendo lo que efectivamente somos, sino que lo que hay que analizar son efectivamente las fuerzas materiales que están en disputa, tanto en el ámbito, fundamentalmente en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la sociedad, para que efectivamente los seres humanos se liberen y constituyan las sociedades que deberían constituir para acabar con la opresión y que efectivamente logren el pleno desarrollo de sus cualidades colectivas e individuales. Bueno, me fui mucho, les pido disculpas, espero que esta última parte sea esclarecedora o por lo menos que no les complique. Era simplemente para tomar una consulta que me habían hecho, vieron que yo les dije que si tenían algún tipo de consulta me las hagan. Así que bueno, esto es complementario. La parte esta última de Hegel, en todo caso la podemos seguir conversando, es muy interesante, pero es absolutamente complementaria. Lo otro, la primera parte de esta parte del video, sí, porque un poco cierra la perspectiva del pensamiento social desde la filosofía del romanticismo y nos da pie para el desarrollo de los próximos autores. Bueno, nos vemos, espero que puedan ver el video y seguimos nuestro intercambio por los medios que estamos trabajando en estas circunstancias excepcionales.